Desde que éramos adolescentes, Clara y yo compartíamos todo. Nuestras risas, nuestros miedos, nuestros sueños más ingenuos. Éramos inseparables, dos mitades de una misma historia. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar lentamente. Clara empezó a guardar silencio cuando yo hacía preguntas sencillas. Sus ojos, antes tan brillantes, ocultaban sombras nuevas. Había momentos en los que desaparecía sin explicación. Y cuando volvía, sonreía como si nada hubiera pasado. Solo necesitaba aire, decía, evitando mi mirada. Yo intentaba no insistir, pero su distancia me dolía. La amistad que siempre había sido transparente empezaba a enturbiarse. Comencé a sentir que había algo que yo no debía saber. Algo que ella temía decir en voz alta. Pero nunca imaginé que ese secreto podría herirme tanto. Ni que cambiaría mi forma de ver la amistad para siempre. Siempre pensé que Clara me lo contaría todo algún día. Que confiaría en mí como yo siempre confié en ella. Pero la verdad decidió esconderse durante años. Años que ahora siento que nunca entendí por completo. Años en los que Clara vivía una vida paralela a mi lado. Una vida hecha de silencios, culpas y sombras. Y yo, inocente, nunca vi las señales que estaban frente a mí. Creía que el cambio era solo madurez. O tal vez un amor secreto que no quería admitir. Nunca imaginé que esta historia comenzaría tan pronto. Y que su secreto estaba conectado directamente a mi corazón. No sabía que mi pasado y el de ella estaban entrelazados. Mucho menos que una vieja traición respiraba entre nosotros. Esperando el momento adecuado para ser revelada. Esperando el día en que todo explotaría. Si alguna vez sentiste que tu mejor amiga te ocultaba algo, espera a descubrir esta historia. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿alguna vez tuviste un secreto que nunca contaste? ¿Qué harías si descubrieras que alguien cercano a ti guardó un secreto durante años? Quédate hasta el final. Pasaron las semanas y Clara se alejó cada vez más. Inventó excusas extrañas para no salir conmigo. O decía que estaba cansada, incluso cuando parecía agitada. Traté de creer, traté de entender. Pero mi corazón sabía que algo andaba mal. Cada mensaje de ella venía acompañado de vacilación. Como si alguien estuviera controlando sus palabras. Como si estuviera tratando de ocultar sus propias emociones. Yo preguntaba, ¿está todo bien, Clara? Y ella respondió demasiado rápido, por supuesto que sí. Pero sus ojos, sus ojos decían otra cosa. Había miedo dentro, había culpa. Y cada uno de sus silencios me atravesaba como una advertencia. Empecé a preguntarme si el problema era conmigo. Si hubiera hecho algo para merecer esa distancia. Pero su silencio era más profundo que mis dudas. Era como un grito ahogado, atrapado en la garganta durante años. Vi a Clara tratando de sonreír para no preocuparme. Pero esa sonrisa estaba rota, falsa, cansada. Como si llevara un peso imposible de ocultar. Me preguntaba qué verdad temía tanto. Y porque ya no confiaba en mí. ¿Será un nuevo amor? ¿Alguien la estaba controlando? ¿O había algo que ella sabía sobre mí? Nunca imaginé que fuera exactamente eso. Que ella sabía algo sobre mí que nunca perdonaría. Y que guardaba ese secreto por puro miedo. Miedo a perderme, miedo a enfrentar mi mirada. Miedo a destruir todo lo que hemos construido desde que éramos niñas. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una manera de salir. Visto blanco grueso, el comienzo de la revelación llegó en una tarde gris. La encontré llorando sola en el coche, con las manos temblando. Cuando golpeé la ventana, ella se asustó mucho. Como si me hubieran pillado en un crimen. Le pregunté qué estaba pasando, le rogué que confiara. Pero Clara se secó las lágrimas rápidamente. No es nada, Lucía, solo estoy cansada. Pero esa voz rota nunca mintió tan mal. Le toqué el hombro y sentí la tensión en su cuerpo. Parecía a punto de derrumbarse allí mismo. Pero se tragó el llanto como siempre lo hacía. Como alguien que intenta mantener un secreto vivo a la fuerza. Ella me abrazó fuerte, demasiado fuerte. Como si fuera una petición silenciosa de perdón. Pero todavía no entendía lo que había que perdonar. Y cuando pregunté, ¿confías en mí? Clara miró hacia otro lado por primera vez en años. Fue entonces cuando sentí que algo muy profundo estaba mal. Un nudo apretó mi pecho. Y la duda comenzó a corroer mis certezas. ¿Por qué mi mejor amiga no podía mirarme a los ojos? ¿Qué estaba a punto de salir?
No sabía que ese abrazo era una despedida disfrazada. Una despedida de la mentira que sostuvo durante años. Y un abrazo de culpa, no de cariño. Clara sabía que su secreto estaba a punto de escapar. Y sabía que después de eso, nada sería igual. Pero en ese momento, solo vi a mi amiga sufriendo. Y no tenía ni idea de que su sufrimiento tuviera mi nombre. Visto blanco grueso, decidí que ya no podía esperar a que hablara. Necesitaba averiguar que estaba destruyendo a mi amiga por dentro. Entonces, una noche, fui a su apartamento sin avisar. Llamé, envié un mensaje. Pero Clara no contestó, aunque yo escuchaba pasos dentro. Demasiado extraño para ignorarlo. El corazón latía fuerte mientras trataba de entender. Finalmente, la puerta se abrió, lentamente, como si dudara. Y cuando vi su cara, me di cuenta de que había llorado durante horas. Los ojos rojos, la cara hinchada, la voz debilitada. Lucía, ¿por qué viniste? Porque no estás bien. Y no te dejaré sola. Intentó sonreír, pero fracasó miserablemente. Dijo que la casa estaba demasiado desordenada para recibirme. Pero eso no importaba. Entré de todos modos, decidido a ayudarla. El apartamento era un desastre emocional. Papeles en el suelo, tazas a la mitad, restos de noches de insomnio. Y un pesado silencio se instaló entre nosotros. Clara observaba cada uno de mis pasos con nerviosismo. Como si tuviera miedo de encontrar algo que no debería. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Había una caja de madera apenas escondida detrás del sofá. Viejo, desgastado, y claramente importante. Cuando me acerqué, ella dijo demasiado rápido. No te metas con eso, Lucía. Su tono era casi desesperado. Fue entonces cuando supe. El secreto estaba ahí. Y estaba listo para ser descubierto. Visto blanco grueso, Clara corrió hacia la caja antes de que pudiera tocarla. La sostuvo contra su pecho como si fuera algo vivo. Como si estuviera protegiendo una parte de sí misma. Nunca había visto tanta angustia en sus ojos. Era miedo, sí, pero también culpa. Una culpa que no entendía, pero que gritaba silencio. Por favor, Lucía, no abras eso. Su voz temblaba como si llevara años de sufrimiento. Me acerqué lentamente, tratando de no lastimarla. Clara, soy tu amiga. Déjame ayudarte. Ella negó con la cabeza, desesperada. Si lo sabes, todo cambiará. Esas palabras me atravesaron como hielo. ¿Qué podría ser tan grave? ¿Qué verdad era capaz de destruir años de amistad? Le extendí la mano, no a la caja, sino a ella. Confía en mí. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Pero Clara cayó de rodillas, abrazando la caja. Como si dentro de ella estuviera la historia que más temía. Y lo estaba. Lo sentí incluso antes de verlo. Un peso emocional se apoderó del entorno. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Y Clara, rota en ese suelo, parecía rogar al pasado que volviera. Me agaché a su lado, tratando de calmarla. Y dijo, no me voy. Levantó los ojos lentamente, cansada de huir. Y en esa mirada, vi la decisión. Sabía que no podía ocultar más. Y que esa caja necesitaba ser abierta. Aunque nos destruyera. Si fueras Lucía, ¿perdonarías a tu amiga? Escribe tu respuesta en los comentarios. ¿Alguna vez descubriste un secreto que cambió todo? Comparte tu experiencia abajo. No te vayas todavía, la verdad completa aún está por revelarse. Visto blanco grueso con las manos temblorosas, Clara puso la caja sobre la mesa. Y respiró hondo, como quien se prepara para confesar un crimen. No dije nada, solo esperé. Se abrió lentamente, como si cada centímetro pesara toneladas. Y cuando la tapa finalmente se levantó, mi corazón se detuvo. Dentro había fotos antiguas, rasgadas por los bordes. Cartas amarillentas por el tiempo, nunca enviadas. Un anillo plateado con una inscripción borrada. Y una pulsera que reconocí al instante. Toqué la pulsera con cuidado, como si fuera frágil. Y sentí un escalofrío en la columna vertebral. Era mía. Un regalo que había perdido hace años. Un regalo que, hasta hoy, creía haber dejado en algún bar. Pero estaba allí, guardado por mi mejor amiga. ¿Por qué? Clara tragó saliva, incapaz de hablar. Tomó una de las fotos con las manos casi paralizadas. La foto la mostraba a ella y a él. Daniel.
Mi exnovio. Mi mayor error. La persona que arruinó mi confianza hace años. La persona que destruyó parte de lo que yo era. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi corazón se apretó con un recuerdo amargo. Y antes de que pudiera preguntar algo, Clara comenzó a llorar como nunca antes había llorado. Visto blanco grueso, Lucía, no quería hacerte daño. Las palabras salieron entre sollozos, fragmentadas. Me quedé en silencio, completamente inmóvil. La imagen de esos dos juntos pareció quemar mis ojos. Una vieja traición que nunca supe que existía. Una herida oculta que finalmente sangraba. Clara apretó la foto contra su pecho, como si lo odiara. Me equivoqué tanto. Solo podía mirarla, esperando que explicara lo imposible. Cuando estabas con él, yo también lo estaba. La frase cayó como un golpe seco. Perdí el aire. Pero no fue como piensas. Las justificaciones comenzaron, pero no oía bien. Mi mente gritaba mientras mi cuerpo permanecía quieto. Me manipuló, Lucía, me hizo creer que ustedes ya habían terminado. Quería entender, pero la conmoción hablaba más fuerte. Clara continuó, con una culpa que se desbordaba. Me enamoré, y me odié por eso. Mi pecho ardía, como si una llama antigua se reacendiera. Y cuando descubrí que te hacía daño, quise desaparecer. Había un verdadero dolor en su voz. Pero también había un abismo entre nosotros. Un abismo que nunca supe que existía. Sentí que las lágrimas se formaban, pero me contuve. Una parte de mí quería abrazarla. Otra parte quería huir de allí para siempre. Pero la historia aún no había terminado. Y lo peor estaba por llegar. Visto blanco grueso, Clara respiró hondo, como si fuera a decir la parte más difícil. Lucía, no solo estuve con él. Su mirada cayó, pesada como el plomo. Me quedé embarazada. Mi corazón falló un compás. La habitación parecía girar. No podía reaccionar, no podía hablar. Clara apretó las manos, tratando de no derrumbarse. No se lo dije a nadie. Ni siquiera para él. Ni para ti. Las palabras resonaron como un viejo lamento. Tenía miedo. Vergüenza. Culpa. Y entonces, perdí al bebé. Su dolor estalló como un grito atrapado durante años. Lloró como quien revivió el trauma. Y yo, a pesar de todo, sentí una profunda punzada de compasión. Mi silencio la sofocaba, lo sabía. Pero no tenía fuerzas para hablar. Clara continuó, tratando de quitarse el peso del pecho. Lo escondí todo porque no quería destruirte. Pero me destruí tratando de protegerte. La caja, ahora abierta sobre la mesa, parecía un mausoleo de recuerdos prohibidos. Fotos, cartas, objetos. Fragmentos de un dolor que vivió sola. Y me sentí dividida entre el odio y la empatía. Entre pérdida y comprensión. Entre pasado y presente. Clara levantó lentamente la mirada hacia mí. Y dijo, casi sin voz. Perdóname, por favor. Pero la historia aún no había revelado toda la verdad. Visto blanco grueso, cerré los ojos por un momento, tratando de respirar. La habitación giraba entre recuerdos que quería olvidar. Entre viejos dolores que nunca imaginé revivir. Clara me observaba con miedo, esperando mi colapso. Pero estaba en estado de shock demasiado profundo para explotar. Parte de mí quería gritarle. Parte quería abrazarla. Y otra parte solo quería desaparecer. Durante años sufrí por culpa de Daniel. Y nunca imaginé que mi mejor amiga llevaba un dolor aún mayor. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurré finalmente. Mi voz parecía venir de lejos, débil, quebrada. Clara se secó la cara, temblando. Porque no lo conseguí. Tenía miedo de que me odiaras. Y me odiaba tanto, que pensé que perderte era justo. Esa frase golpeó algo dentro de mí. Como si Clara hubiera vivido una frase emocional en silencio. Volví a mirar la caja. Para las fotos rotas. Para el anillo. Para la pulsera que no sabía cómo la encontró. Todo parecía parte de un rompecabezas demasiado triste para existir. Y me di cuenta de algo. Su secreto no era solo una traición. Era una herida. Una culpa que la consumió durante años. Y, de alguna manera, también era mi prisión. Respiré hondo, tratando de entender. Tratando de aceptar que nada sería simple a partir de entonces. Y tratando de escuchar lo que aún faltaba.
porque sentí que todavía había más. Mucho más. Visto blanco grueso, Clara se secó las lágrimas con la manga de la blusa. Y respiró hondo, como si preparara el golpe final. Lucía, hay otra cosa que necesitas saber. Mi corazón se apretó, ardiendo lentamente. Después de perder al bebé, traté de seguir adelante. Pero no lo dejó. Su nombre se cernía invisible entre nosotros. Daniel. La sombra que nunca me dejó del todo. Me seguía. Me llamaba. Aparecía en mi puerta. Sentí un escalofrío helado bajar por mi columna vertebral. Clara continuó, su voz vacilante. Decía que yo era todo lo que tenía. Que si se lo contara a alguien, él haría algo malo. Esa amenaza resonó en mi mente como un silencioso trueno. Sabía de lo que Daniel era capaz. Sabía de las manipulaciones. Sabía del control. Pero nunca imaginé que él también le hubiera hecho eso a ella. Estaba sola, Lucía. Tenía miedo de que lo descubrieras. Miedo a él. Miedo a mí. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. No de ira, sino de una profunda tristeza. Una tristeza que venía del hecho. Que mi mejor amiga sufrió sola. Por estar atada al mismo hombre que casi destruye mi vida. Pensé que, si me alejaba de ti, estarías a salvo. Pero alejarme solo me dolió más. Su dolor era tan grande que se hacía visible en el aire. Y me di cuenta de que Clara llevaba el peso de 3 vidas. La suya, la mía y la de un bebé que nunca llegó a existir. Y todo eso, totalmente sola. Visto blanco grueso, finalmente me senté en el sofá, agotada. Clara también se sentó, como si sus piernas no aguantaran más. Un largo silencio se apoderó de la habitación. No era hostil, era el silencio de 2 almas rotas. Nunca quise engañarte, Lucía. Pero no sabía cómo contarlo todo. La miré, buscando mentiras. Pero solo vi dolor. Un dolor tan profundo que parecía desbordarse por los ojos. Aún así, mi pecho ardía. Porque una parte de mí todavía sentía la traición. Tú dormías conmigo mientras él estaba contigo. ¿Y luego volvió a mí? Cerró los ojos, como si esa pregunta fuera un cuchillo. No lo sabía, Lucía, te juro que no lo sabía. Me dijo que habíais terminado. Y cuando descubrí que todavía estaban juntos, ya estaba atrapada en él. Presa. Esa palabra lo describía todo. Yo también había sido arrestada por Daniel. Atrapado en mentiras, manipulación, dolor. Clara y yo fuimos 2 víctimas del mismo monstruo emocional. Pero eso no borró los años de silencio. Los años en que me vio sufrir. Sin tener el valor de decirme la verdad. Respiré hondo, sintiendo mi corazón dividido. Entre el amor por mi amiga. Y heridas que aún sangraban. ¿Por qué guardaste todo esto durante tantos años? Ella me miró con una desesperación silenciosa. Porque no quería ser la razón para que volvieras a romper. Pero al final, yo me rompí. Visto blanco grueso, Clara se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La luz de la calle creaba largas sombras en su rostro. Parecía una mujer cansada de huir de su propio pasado. Me alejé de ti no porque quisiera. Pero porque verte me recordó todo. Me quedé sentada, tratando de digerir cada palabra. Te vi feliz, reconstruyendo la vida. Y no quería traer de vuelta su nombre. El nombre que he intentado enterrar durante tanto tiempo. Pero la verdad nunca queda enterrada para siempre. Pensé que si cerraba esta caja. Señaló la mesa donde estaban los objetos. También cerraría el dolor. Pero el dolor oculto no muere. Ella crece. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Clara. Ojalá te lo hubiera dicho. Pero cada vez que pensaba en ello, me congelaba. La observaba desde lejos, sintiendo que mi corazón pesaba. Porque ahora me di cuenta de que la mentira no fue por maldad. Fue miedo. El miedo que sofocó 2 vidas. Sé que puede que nunca me perdones. Pero necesitaba que lo supieras. Su voz salió casi inaudible. Cerré los ojos, sintiendo que todo dentro de mí se derramaba. Porque esa confesión era mucho más que una revelación. Era una petición de liberación. Clara ya no podía soportar vivir con ese secreto. Y ahora, estaba en mis manos. Pesado. Doloroso. Vivo. Visto blanco grueso, sentí que mis manos temblaban mientras miraba a Clara. Había tanto sufrimiento en sus ojos que le dolía mirar.
Todo lo que creía saber sobre nosotros dos. Ahora parecía frágil, distorsionado, roto. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí entendía su silencio. Porque yo también había guardado demasiado dolor. Clara. Mi voz salió débil, casi una sombra. Deberías haber confiado en mí. Ella asintió, con lágrimas de nuevo. Lo sé, y eso fue lo que más me destruyó. Cada vez que te veía sufrir sola, me dolió aún más. Pero tenía miedo de que, si hablaba, desapareciste de mi vida para siempre. Suspiré, sintiendo la gravedad entre nosotros. Porque, en cierto modo, ella no estaba equivocada. Si me hubiera enterado antes, tal vez realmente le había dado la espalda. Quería protegerte. Clara murmuró, abrazando su propio cuerpo. Pero al final, solo te lastimé más. Me pasé la mano por la cara, tratando de contener mis emociones. ¿Y ahora qué? La pregunta salió sola, cruda y real. Porque no había una respuesta fácil. Ni para ella. Tampoco para mí. Éramos dos mujeres atrapadas en las consecuencias de un antiguo secreto. Y ahora, por fin, lo estábamos mirando. Sin filtros. Sin excusas. Sin escapatoria. Visto blanco grueso, Clara volvió hacia mí, lentamente. Como si cada paso llevara años de miedo. Se sentó a mi lado, dejando un espacio entre nosotros. Un espacio que nunca antes había existido. Pero que ahora parecía imposible de ignorar. Necesito decirte una última cosa. Mi estómago se revolvió de ansiedad. Ya no estaba seguro de querer escuchar más. Pero tampoco podría detenerse allí. Después de que rompiste con él. Ella respiró hondo. Vino detrás de mí. Mi corazón se apretó. Traté de alejarme. Pero decía que eras demasiado débil para soportar la verdad. Que yo era la única que podía cuidar de él. La palabra cuidar salió distorsionada, amarga. Me manipuló de una manera que ni siquiera me di cuenta. Me hizo creer que yo era la responsable de él. Sentí un nudo subir por mi garganta. Porque eso era exactamente lo que hacía. Conmigo. Con cualquier mujer que se interponga en su camino. Pensé que estaba ayudando. Pero solo se estaba usando. Clara se secó las lágrimas, respirando con dificultad. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ya lo había perdido todo. Su voz temblaba como si cada palabra fuera arrancada de su pecho. Y lo entendí. Porque Daniel destruyó nuestras vidas de diferentes maneras. Pero igualmente crueles. Visto blanco grueso el silencio que se apoderó de la confesión de Clara. Parecía casi físico, pesado como una sábana húmeda. La miré y vi a mi amiga. Pero también vio todas las mentiras. Todos los dolores. Todos los años de distancia entre nosotros. Clara, ¿por qué nunca pediste ayuda? Ella sonrió con tristeza, una sonrisa rota. Porque sabía que tú también estabas roto. Y no quería ser otra carga en tu vida. Eso me golpeó profundamente. Porque, a pesar de todo, sabía que era verdad. Estaba tan ocupada tratando de sobrevivir a mi propio dolor. Que tal vez no tenía espacio para las suyas. Ojalá hubiera sido fuerte. Pero tenía miedo de que, si tocaba ese tema, todo volvería a doler. Cerré los ojos por un momento. Y volvió. Ella murmuró. Volvió hoy. Porque finalmente hablé. Clara dejó escapar un suspiro tembloroso. No tienes ni idea de lo mucho que quería pedirte perdón. Pero pensé que no me lo merecía. Ese tipo de culpa, la conocía bien. La culpa que nos convierte en sombra. Y ahora estábamos allí. Dos sombras tratando de entender cómo renacer. O si todavía era posible. Visto blanco grueso me levanté lentamente, sintiendo un peso extraño en el pecho. Caminé hacia la ventana, repitiendo involuntariamente. El mismo movimiento que Clara había hecho antes. Afuera, la ciudad seguía viva. Como si nada de eso estuviera sucediendo. Como si el mundo no se hubiera derrumbado para nosotros. Clara. Mi voz salió firme, pero triste. ¿Qué esperabas de mí hoy? Ella vaciló. Por un instante, su mirada parecía la de un niño perdido. No esperaba perdón. Solo esperaba que me escucharas. Y que, tal vez, tú lo entiendas. Respiré hondo, sintiendo que algo dentro de mí se agrietaba. Porque, a pesar del dolor,
Lo entendía. Entendía el silencio. Entendía el miedo. Entendía el amor confuso que existía allí. No sé qué nos va a pasar. Finalmente dije. Clara bajó la mirada, aceptando esa amarga verdad. Lo sé. Pero necesitaba abrir esta herida. Para que, un día, ella pudiera sanar. Volví la cara hacia ella. Y por primera vez esa noche. No solo vi a la amiga que me lastimó. Vi a la mujer que también fue destruida. Y que, aún así, trató de sobrevivir sola. Gracias por decírmelo. Mi voz era baja, pero sincera. Porque, a pesar de todo, la verdad, finalmente, estaba entre nosotros. Y eso lo cambió todo. Visto blanco grueso, el silencio después de mis palabras duró unos segundos eternos. Clara respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Lucía, nunca más quiero vivir escondiendo algo así. Su voz, antes temblorosa, ahora tenía un hilo de determinación. La miré, dándome cuenta de la fuerza que siempre trató de ocultar. Fueron años guardando secretos que nos destruyeron poco a poco. Pero ahora... Hizo una pausa, tragándose la emoción. Ahora, quiero reconstruir lo que aún podemos hacer. Traté de imaginar cómo sería posible. Como dos amigas, marcadas por el dolor, podrían reconciliarse. No prometo olvidar. Pero podemos tratar de entender. Clara asintió, sentándose más cerca de mí. Es todo lo que pido. Entender sin juzgar. Porque la culpa me consumió. Y no quiero que te consuma a ti también. Sentí que mi corazón se abría lentamente. Como si se hubiera quitado un peso invisible. Todavía me dolía, por supuesto. La herida aún existía. Pero por primera vez en años, había esperanza. Una esperanza tímida, pero real. Clara me tendió la mano. La sostuve con fuerza. Sintiendo que, a pesar de todo, seguíamos siendo amigos. Que todavía había amor, no el de antes. Pero un amor lo suficientemente fuerte como para curar cicatrices. Y tal vez, solo tal vez, permitirnos seguir adelante. Incluso después de tanto sufrimiento. Visto blanco grueso en los días siguientes, algo cambió entre nosotros. Clara ya no se cerraba, ya no mentía. El peso que llevaba parecía disminuir poco a poco. Y también sentí mi corazón más ligero. Hablábamos de todo, sin reservas. Remisábamos viejos recuerdos, discutiendo errores y aciertos. Y cada palabra fortaleció la conexión que casi se perdió. Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Aprendimos a confiar de nuevo. Aunque sabía que algunas heridas nunca se curarían del todo. Todavía había recuerdos de Daniel, del pasado, del dolor. Pero ahora, éramos dos mujeres conscientes de la verdad. Del poder destructivo de los secretos guardados por el miedo. Y también del poder de enfrentar la realidad juntos. Sabes que te amo, Lucía. Clara dijo en un momento de silencio compartido. Incluso después de todo. Sonreí, con lágrimas en los ojos. Yo también te amo, Clara. Pero tenemos que ser fuertes. Cada día era un paso en la dirección correcta. Aunque fuera lento y doloroso. La caja, ahora vacía, simbolizaba el fin del silencio. Pero también el comienzo de algo nuevo. Un camino que ambos tendrían que recorrer. Y que, a pesar de todo, podría conducir a la libertad emocional. Porque la verdad, aunque pesada, también era liberadora. Y estábamos listos para enfrentarlo juntos. Sin máscaras. Sin mentiras. Sin miedos. Visto blanco grueso una noche, sentadas en el sofá con té en las manos. Clara miró por la ventana y suspiró. Lo que me mató por dentro no fue solo él. Fue el miedo a perderte. Entendí cada palabra. Porque yo también tenía miedos similares. Miedos a perder la amistad, a perder el vínculo que parecía eterno. Y no podía soportar la idea de hacerte daño. Clara continuó, mirándome con sinceridad. Ahora sé que la única forma de sobrevivir es ser honesto con los que amamos. Asentí, sintiendo que cada palabra resonaba. Honestidad, aunque duela. Incluso si revela heridas profundas. Ella sonrió tímidamente. Y aunque tarde años en sanar por completo. Sentí un calor subir a mi pecho. Porque finalmente estábamos alineados. Dos corazones heridos, dispuestos a caminar uno al lado del otro. Incluso con cicatrices.
Incluso con recuerdos dolorosos. Incluso después de Daniel, de los secretos, del pasado. Aprendimos que el perdón y la comprensión no significaban olvidar, pero significaban seguir adelante. Y que, juntos, podríamos reconstruir una amistad que parecía perdida para siempre. Porque algunas conexiones son tan profundas que ni siquiera los secretos más oscuros pueden destruir. Visto blanco grueso, los años de silencio finalmente han llegado a su fin. Clara y yo nos miramos, sintiendo la intensidad del momento. La amistad había sido probada, rota, casi perdida. Pero sobrevivió. Y eso nos dio fuerza. Fuerza para enfrentar recuerdos dolorosos. Para enfrentar la verdad sin miedo. Para aceptar la complejidad del amor y la amistad. Ahora sabíamos que los secretos guardados por miedo pueden destruir vidas. Pero el coraje de compartirlos puede salvar corazones. Clara sostuvo mi mano con fuerza. Y retuve la suya. No solo como amiga, pero como mujer que entendió el dolor de la otra. Las cicatrices permanecerían. Pero la confianza reconstruida fue más fuerte. Gracias por escucharme, dijo Clara. Gracias por perdonarme, respondí. Y en ese momento, entendemos algo esencial. La verdadera amistad no se mide por el pasado, pero por la disposición de enfrentar juntos lo que nos duele. E incluso después de tantos años de secretos, sobrevivimos. Más fuertes, más unidos. Y listos para el futuro. Por la libertad emocional que finalmente conquistamos. Porque algunas historias de dolor terminan en perdón. Y algunas amistades sobreviven a todo. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más secretos como este, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. En Secretos de Mujer siempre exploramos historias que pocos se atreven a contar. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas la próxima revelación. Dale like, comenta y suscríbete si quieres seguir con nosotros en el camino de los secretos y misterios.